Bueno, yo les voy a hablar acerca de la agudeza visual cualitativa. En este caso tenemos una paciente de sexo femenino de la edad de 20 años. Para realizar nuestra agudeza visual necesitamos un espacio de 3 metros a 6 metros. Para realizar nuestra agudeza visual cualitativa necesitamos una cartilla de visión próxima, un oclusor con el agujero estenopeico, una regla o una varita para realizar el examen. También necesitamos lo que es un autotipo de Snell. Procedemos a tomar la agudeza visual. Pedimos a nuestro paciente que se tape el ojo izquierdo. E, F, P, T, O, Z, L, P, E, D, P, E, C, F, D, E, D, F, C, Z, P, F, E, L, O, P, Z, D, D, E, F, P, O, T, E, C, L, E, F, O, D, P, C, T, F, D, P, L, T, C, E, O, P, E, Z, O, L, C, F, T, D. Para continuar con nuestra agudeza visual, pedimos a nuestro paciente que se tape el ojo derecho. E, F, P, T, O, Z, L, P, E, D, P, E, C, F, D, E, D, F, C, Z, P, F, E, L, O, P, Z, D, D, E, F, P, O, T, E, C, L, E, F, O, D, P, C, T, F, D, P, L, T, C, E, O, P, E, Z, O, L, C, F, T, D. A continuación, procedemos a tomar la agudeza visual de la visión próxima. Del pintor para las exploraciones del viajero, para los estudios de la zoología, de la botánica y de la mineralogía. Cabe recalcar que para tomar la agudeza visual de la visión próxima es de 40 centímetros.